Continuando con el tema del delirio, estamos hablando sobre lo que son los efectos secundarios de los usos del uso de los neurolépticos. Y el más difícil y el que toman muy en cuenta es el síndrome neuroléptico maligno, que es una alteración en la neuroregulación central de la dopamina inducida por los antipsicóticos y otros medicamentos de acción sobre la dopamina. Entonces, ¿cuáles van a ser las características del síndrome neuroléptico maligno? En esta figura, que es muy importante que la veamos, voy a tratar de hacerla un poquito más grande. Vemos las características de cómo está el paciente. Vemos que está rígido, la mirada inexpresiva, como un Parkinson rígido. Se va a tratar como de poner al paciente más cómodo, pero hay una rigidez como que fuera un maniquí. El paciente va a estar sumamente sudoroso. Vamos a ver aquí las características, donde los criterios diagnósticos para el síndrome neuroléptico maligno va a ser una acusada rigidez muscular, como la que vemos aquí en esta diapositiva. Va a tener una temperatura elevada asociado del uso de la medicación antipsicótica con los síntomas de diaforesis. Va a tener disfagia, dificultad tremenda de tomar líquidos, un temblor, una incontinencia lábil, emocional, va a tener alteraciones en la conciencia y va a haber una gran confusión con el riesgo de llegar hasta el coma, mutismo, una tensión arterial elevada o puede ser lábil. Podemos tener una leucocitosis y esto confundirnos con un problema de meningitis o otras patologías. Y la evidencia de lesiones musculares que lo vamos a ver a través de la CPK elevada. Entonces, este es un riesgo fuerte porque esta CPK elevada puede llegar hasta 12,000, 6,000, 4,000 y causarnos una insuficiencia renal aguda. Aquí menciona que los síntomas de los criterios A y B no se deben a otras sustancias y a otras enfermedades neurológicas. Entonces, y que esto tampoco se va a deber a otros criterios de desórdenes mentales como los estados de catatonia, porque en los estados de catatonia no vamos a tener la diaforesis, el temblor y esa fuerte rigidez. Entonces, el síndrome neuroléptico maligno tiene una alta incidencia de muerte si no lo tratamos a tiempo. Hay que hacer el diagnóstico diferencial con el síndrome de los efectos secundarios de los antipsicóticos, como la hipertermia maligna, que ocurre generalmente después de la anestesia, el golpe de calor, donde la piel va a ser seca, con calor o ausencia de rigidez, un diagnóstico diferencial. Y los síntomas extrapiramidales de enfermedad de Parkinson graves, donde vamos a tener ausencia de fiebre, leucocitosis y disfunción autonómica. Las infecciones del sistema nervioso central, donde podemos tener convulsiones o alteraciones cerebrales. La catatonia letal, que no está relacionada al uso de neurolépticos. Las reacciones alérgicas como exantema, prurito, eosinofilia, que pueden deberse a otros fármacos o a la patología del paciente que estamos buscando. El delirio por anticolinérgicos va a haber una ausencia de rigidez y concentraciones bajas de CPK, porque en el síndrome neuroléptico maligno son altísimos los niveles de CPK y vamos a tener también, pues hay que descartar una encefalopatía tóxica por litio, donde va a haber ausencia de fiebre, concentraciones bajas de CPK. Algo que es muy importante traer a mención, que cuando tenemos un paciente con patología psiquiátrica, podemos atribuirle también a los efectos secundarios o a las mismas características del paciente y pasársenos por alto, pues que tienen problemas también, pueden tener tumores, pueden tener una deshidratación, tienen su síndrome metabólico. Tenemos que ser, en este sentido, ese manejo integral. Y aquí les traje, vamos a disminuir la diapositiva, el manejo de los efectos secundarios de uso de antipsicóticos. Tenemos que tener primero las medidas de soporte, como la adecuada hidratación, la corrección electrolítica. Estas dos son básicas en el manejo, especialmente del síndrome neuroléptico maligno, la disminución de la temperatura, si es necesario dar un soporte ventilatorio y en caso ya
extremos porque es necesario una hemodiálisis y vigilar las complicaciones que va a traer. Ejemplo, que yo he visto pacientes que se mordieron la lengua, se la cortaron de tanta rigidez. Tratamiento farmacológico, mencionan aquí la bromocriptina en dosis de 2.5 a 10 miligramos 3 veces al día. La amantadina de 200 a 400 miligramos al día. El dantroleno de 1 miligramo por kilogramo cada 6 horas hasta 10 miligramos por kilogramo día. Y podemos utilizar las benzodiazepinas, podemos utilizar 24 miligramos al día del lorazepam. Bueno, en la terapia electroconvulsiva, cuando el síndrome es refractario, cuando el diagnóstico subyacente hay una depresión psicótica, se puede considerar la terapia electroconvulsiva, pero solo con esto que he mencionado. Bueno, aquí les traigo este cuadro que me gustó bastante, que es el algoritmo para el tratamiento del delirio en el paciente adulto mayor. En esta tabla que se la voy a dejar, habla nuevamente de los factores predisponentes, los factores precipitantes, el tratamiento farmacológico. Bueno, y aquí menciona, perdón, no farmacológico, donde menciona que tiene que haber una buena adecuación, disminución del ruido, estar orientando al paciente en tiempo, lugar y persona. Hay que tener también actitudes tranquilizantes del paciente. Miren, esto es bien importante, ya sea con el paciente adulto mayor o con otras patologías que están entrando en delirio. Hay que tratar, bueno, de tranquilizar al paciente. Es muy importante que uno se acerque al paciente, aunque lo vean delirando, y yo soy la fulana, tal doctora o enfermera tal, este es el día tal, estamos a tal hora, usted está en tal lugar. O sea, aunque nosotros pensemos que el paciente no nos está escuchando, pues tenemos que estarles como orientándolo. Y el diagnóstico diferencial que tenemos acá que vamos a dar con el paciente. Lo menciono acá con el paciente del adulto mayor. Bueno, lo que tenemos que ver en este algoritmo, que me gustó bastante por lo que se lo puse, es para el adulto mayor hay que identificar y tratar los factores de riesgo y determinar el tipo del delirio, si es mixto, si es hiperactivo y si es hipoactivo. Si es hiperactivo mixto, si existe riesgo de comportamiento o violencia. Hay que utilizar técnicas tranquilizantes verbales y no verbales. Hay que iniciar el tratamiento farmacológico. Aquí mencionan el haloperidol, en dosis de 0.5 miligramos cada 8 o 12 horas, o puede ser vía oral también. Y si fueron efectivas las medidas, y si no, pues hay que reevaluar nuevamente al paciente, ver los factores de riesgo. Hay que reevaluar el ajuste de fármacos. Si el delirio es hipoactivo, aquí menciona aquí que fue efectivo el tratamiento, no, si no fue efectivo el tratamiento no farmacológico, hay que continuar con las medidas no farmacológicas y se puede valorar, ¿verdad? El uso de antipsicóticos de forma oportuna en no más de 7 días. Finalmente, ¿cuál sería el decálogo sobre el delirio en emergencia? El delirium es una alteración de las funciones mentales que ocurre entre el estado normal de vigilia y el estupor y el coma. Tiene un inicio generalmente agudo, con curso fluctuante, hay alteraciones cognitivas del pensamiento, del sueño, entre otras, con prevalencia hasta el 20% en las emergencias y el 50% de los casos no es diagnosticado porque son hipoactivos, que es lo que mencionaba al inicio. Dependiendo de la susceptibilidad basal, casi cualquier condición médica quirúrgica puede producir delirio. Esto no se nos tiene que olvidar. Tenemos que hacer el diagnóstico diferencial entre lo que es la demencia y la depresión. Continuando con el decálogo, el ABC del manejo del paciente y la mnemotécnica es el TADECOM, que es muy importante para el abordaje del trastorno. Los antipsicóticos son los fármacos de elección y tienen efectos secundarios que son los efectos motores, los cardíacos y los metabólicos, los cuales tenemos que tener mucha atención. El delirio aumenta el riesgo de morir y reduce la capacidad cognitiva y de adaptación, por lo cual tenemos que estar siempre muy acuciosos. La mayoría de los pacientes con delirium en emergencia obviamente van a requerir hospitalización. El servicio donde se ingresa el paciente debe de ser acorde a las necesidades del manejo del paciente y a sus complejidades. Y tiene que ser un manejo multidisciplinario.
Bueno, de esta forma pues doy por finalizado lo que es el delirium. Así que muchas gracias por su atención y bueno, quedo a sus órdenes.